Ramírez. Te doy la bienvenida al programa Conociendo al Maestro. Cada semana abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo con la finalidad de que Él nos revele aquellos aspectos acerca de la naturaleza, del carácter de Jesús, así como también el propósito que vino a desarrollar, la razón por la que fue encarnado, la misión que desarrolló y aquellos mandamientos, principios, preceptos que no solamente Él como maestro enseñó, sino que también modeló, practicó y dejó para toda la humanidad este fundamento, estos principios, este modelo de vida. Lo dejó para que toda persona que desea agradar a Dios pues pueda imitarlo a Él. Estamos abriendo nuestro corazón entonces al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que Él, como miembro de la deidad responsable de revelar a Jesús en el corazón y también de encarnarlo, pues lo acerque a nosotros y nuestros ojos sean abiertos y nuestro corazón sea dispuesto para recibir a Jesús en toda su plenitud. Esta semana tenemos un contenido muy interesante que será de edificación y te permitirá conocer más acerca de Jesús, acerca de su misión y sobre todo de aquellos mandamientos y fundamentos que Él estableció para que vivamos, practiquemos, promovamos y defendamos. Vamos a ver el contenido de esta semana. Regresamos. Ya estamos de regreso. Como ven, el texto bíblico para esta semana, el pasaje bíblico está en el libro de Juan capítulo 8 y el tema que vamos a estar abordando es Jesús, la verdad que libera. Vamos a ver el texto bíblico que tenemos entonces para esta semana. Acompáñame, busca en tu Biblia el libro de Juan capítulo 8 desde el verso 31 hasta el 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Interesante, recordemos que estamos hablando bajo el tema Jesús, la verdad que libera. El contexto en el que Jesús está hablando estas palabras y definitivamente compartiendo grandes fundamentos de la fe cristiana y del evangelio de salvación es un contexto en el que están judíos que habían creído en que Él era el Señor, Él era el Mesías, era el Salvador prometido y le seguían con la finalidad de aprender sus enseñanzas, de edificarse, vivirla, pero también de compartirla con otros. Sin embargo, Jesús le hace una observación y aclara los puntos y pone sobre la mesa que hay una condición fundamental para calificar a una persona como un auténtico y verdadero discípulo de Jesús. Recordamos que un discípulo es un aprendiz, es un alumno de un maestro. Y en la antigüedad, sobre todo en la época de Jesús, los rabinos eran maestros que tenían un grupo de discípulos que seguían sus enseñanzas y ellos eran sus aprendices y sus maestros o el rabino era su maestro. Definitivamente Jesús le está hablando a la gente que le está siguiendo con la finalidad de convertirse en su discípulo. Y le hace la observación: si ustedes quieren verdaderamente ser mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Primero pone una condición: permanezcan en mi palabra para que puedan ser verdaderamente mis discípulos. Y entonces una consecuencia de eso es que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué está diciendo Jesús a la gente que le está siguiendo? Bueno, a la gente que seguía a Jesús, iba a Jesús por diferentes razones. Hemos escuchado a Jesús decir: vienen para acusarme, vienen para tentarme, vienen por los panes y los peces, vienen para escuchar el mensaje. Jesús le está diciendo a los discípulos:
Ustedes necesitan, si quieren ser realmente mis seguidores auténticos, mis alumnos auténticos, y ustedes quieren que yo me traduzca en ustedes, ustedes tienen que permanecer en la palabra que yo les estoy enseñando. ¿Qué es permanecer en la palabra que Jesús está enseñando? Definitivamente, permanecer en la palabra es no solamente aceptarla, sino creerla. Pero no basta con escucharla, aceptarla, creerla y sentirnos alegres por lo que estamos escuchando, por esa buena nueva que nos está confortando. Permanecer en la palabra significa, además de aceptarla y creerla, practicarla e irla incorporando en el estilo de vida diaria. Jesús le está diciendo, necesitan aceptar mi palabra, necesitan creerla, necesitan practicarla, necesitan promoverla y también defenderla. Si ustedes hacen eso, entonces serán catalogados verdaderamente mis discípulos. Y eso les va a facultar a conocer la verdad y esta verdad les va a liberar. La verdad que libera es Jesús, es su evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. La gracia desplegada en mandamientos, principios, fundamentos que Jesús vivió, practicó y enseñó con la finalidad de que una vez que los hombres lo obedezcan y permanezcan obedeciéndola, entonces esa palabra, ese fundamento los libere de la esclavitud del pecado, los libere de toda forma de opresión y los permita entonces vivir en armonía con su Dios y Creador y garantizando su vida eterna en paz. Quedémonos ahí y veamos el otro aspecto de ese diálogo de Jesús. Cuando los discípulos escucharon, cuando los judíos que habían creído en él, escucharon que Jesús habla acerca de libres, reaccionan y le preguntan, nosotros, Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos linaje de Abraham, no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices a nosotros que vamos a ser libres? Jesús entonces plantea un tercer elemento. O sea, si usted quiere ser verdaderamente mi discípulo, permanezca en mi palabra. Y si usted permanece en mi palabra, podrá entonces, atesorando esa palabra, tener la oportunidad de conocer esa verdad que lo va a liberar. Pero ahora Jesús está planteando un nuevo elemento. Jesús, ante la reacción de los judíos que estaban ahí, que le cuestionaron respecto a libres si nunca habíamos hecho esclavos, le plantea entonces otro principio, otro fundamento del evangelio. Le dice, toda persona que hace pecado se hace esclavo del pecado. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús no está lejos, no está hablando fuera de contexto. Ellos reaccionan porque en esa generación que estaba presente, aunque tenían referencias históricas de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, en Babilonia, por el mismo imperio romano, y en el imperio que estaba de turno, que era el imperio romano que estaba gobernando, también habían experiencia de esclavitud. Ellos no lo estaban experimentando en carne propia, literalmente. Entonces, cuando Jesús utiliza esta metáfora, vamos a decir esta ilustración, ellos creen que Jesús está fuera de contexto, pero Jesús le está hablando en un lenguaje que ellos pueden entender y le dicen, no, estoy utilizando esta figura, esta metáfora. Ustedes literalmente no son esclavos, pero espiritualmente sí. Toda persona que comete pecado, que hace pecado, se esclaviza al pecado. Entonces, desconfiguremos esto. ¿Qué Jesús está diciendo? Que la práctica del pecado te hace un esclavo del pecado. Si nosotros ponemos en contexto lo que es un esclavo, entonces pudiéramos decir que un esclavo es una persona cuya voluntad y derechos está sometida a la voluntad absoluta y arbitraria de otra persona, que probablemente lo adquirió a través del pago de algún impuesto, de alguna moneda o de algún trueque. Un esclavo históricamente es una persona cuya
voluntad y facultad de decidir está sometida a la voluntad de otra. Los esclavos no tienen derecho a decidir, no tienen la capacidad de autonomía y no tienen la oportunidad de disfrutar de derechos plenos como otras personas que son libres. Si nosotros podemos recordar, tenemos en la historia referencias de la esclavitud. Tenemos en el contexto de Jesús, tenemos referencia, ¿verdad?, del mundo bíblico. Tenemos referencia de la esclavitud del pueblo de Israel en los egipcios. Tenemos esclavitud en Babilonia. Tenemos opresión y esclavitud por el Imperio Romano. Pero en tiempos más modernos y no tan cercanos, no tenemos referencias muy claras y dolorosas de la esclavitud a la que estuvieron sometidas los esclavos, los negros africanos alrededor del mundo, y sobre todo en Europa, en América, en Hispanoamérica. Y también estos mismos fueron esclavizados por judíos. Es doloroso ver en la medida en que las sociedades y los humanos fueron evolucionando, se fueron organizando socioeconómicamente en régimen. Tenemos el régimen de la comunidad primitiva. Estamos hablando de la forma de organización socioeconómica para poder ir poniendo el contexto, el tema de esclavitud. Tenemos después del régimen de la comunidad primitiva, tenemos el régimen socioeconómico del esclavismo, y ahí se orquestó toda esta forma de opresión y trata de personas, sobre todo de población negra del África, que fue diseminada de manera violenta, fue regada en Europa, en América, en diferentes contextos y continentes, con la finalidad de utilizarlo como una herramienta para la agricultura, para la construcción, y lamentablemente también mujeres fueron esclavizadas con la finalidad del trabajo sexual. Tenemos referencia de la esclavitud, luego vino el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo industrial y hemos visto hasta el día de hoy todo el socialismo y el capitalismo que tenemos hoy en la versión que lo tenemos, que no es importante en este momento, no es un tema que vamos a abordar, pero mencionamos esta hilaridad de eventos en la forma en que se ha organizado socioeconómicamente la humanidad con la finalidad de localizar la experiencia del esclavismo a la que Jesús le está haciendo referencia a los discípulos y a las personas que están creyendo en él. Toda persona que comete pecado se hace esclavo del pecado. Hoy no tenemos una referencia tan directa porque gracias a los derechos humanos y muchas intervenciones, gracias a esto, mucha de la práctica del esclavismo, de la venta de personas para el trabajo, para la agricultura, para la construcción, para el trabajo sexual, pues se ha reducido significativamente. Sin embargo, todavía hoy tenemos algunas formas de esclavitud que están vigentes, como la esclavitud laboral, la esclavitud sexual, la explotación sexual comercial, la trata de blancas, y sobre todo la venta de personas con la finalidad de extraerle órganos. Son formas modernas de esclavitud que no tienen una dimensión como la que tuvimos en la época medieval con el esclavismo y la opresión de los negros, pero que definitivamente la intención es la misma. Una persona con autoridad, con poder y dominio económico toma de manera absoluta y arbitraria la voluntad de otro y lo somete a su voluntad con la finalidad de ganar algún tipo de beneficio, quitándole completamente la capacidad de decidir a esa persona y la oportunidad del disfrute de ciertos o de todos los derechos, básicamente los derechos humanos. Jesús le está diciendo, todo el que comete pecado se hace un esclavo del pecado. Nosotros tenemos que entender que en el contexto en que Jesús está hablando, utiliza esta metáfora para decirle, toda persona que comete pecado se esclaviza a la cultura del pecado. Recordemos que el pecado surge a partir de la concupiscencia de esa naturaleza pecaminosa de continuo al mal que heredamos desde la caída del hombre en el pecado original. Y pecado es el quebrantamiento de un mandamiento, un principio, un fundamento establecido como norma y ley de vida por Dios para los hombres.
Un pecado es el quebrantamiento de un fundamento y es una práctica basada en el quebrantamiento de ese mandamiento. Cuando una persona se hace esclava del pecado, estamos diciendo que una persona esclava del pecado es aquella cuya voluntad, cuyo deseo, cuyo derecho y cuya capacidad de decisión está sometida al deseo engañoso que vive en su corazón gracias a la naturaleza pecadora o pecaminosa que nosotros heredamos. Un esclavo del pecado entonces es una persona que para satisfacer deseos, satisfacer necesidades, para enfrentar las exigencias de la vida diaria o presentar algún tipo de respuesta frente a una dificultad, quebranta un mandamiento y practica un acto de pecado. Se lo pongo en un lenguaje más llano. Una persona esclava del pecado es una persona que no sabe actuar en la vida, reaccionar, pensar, actuar y decidir sin quebrantar un mandamiento. ¿Cómo podemos eso en un lenguaje todavía más práctico? Una persona esclava del pecado, cuando tiene una necesidad, no piensa en cómo puede satisfacer esa necesidad cuidando de mantener la obediencia a un mandamiento, sino que sencillamente piensa en satisfacer esa necesidad, aunque desde su corazón surja la gran idea de que esa necesidad se puede satisfacer quebrantando un mandamiento. Una persona tiene la necesidad de comprar una casa, de pagar algún bill, de pagar alguna mensualidad, y en vez de esa persona decidir adquirir ese dinero que necesita para poder hacer el pago que necesita de manera honrada y honesta a través del trabajo o por un medio que sea íntegro, esa persona lo que decide es romper un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Definitivamente hay un mandamiento que dice que no podemos robar. Una persona cuya naturaleza sea pecaminosa y cargada de su corazón esté cargado de concupiscencia frente a esta necesidad, su respuesta es el quebrantamiento de ese mandamiento. La idea que le surge a la mente y al corazón, pero tú puedes resolver esto de esta manera. Tú puedes robar el dinero que necesitas. Y tenemos a esa persona cometiendo un acto de pecado con la finalidad de responder a una necesidad real que tiene. Pero también vemos a personas quebrantar mandamientos y cometer actos de pecado para satisfacer deseos. Un deseo, por ejemplo, un deseo más natural y fisiológico, como tener una actividad sexual. El placer sexual es lícito delante de Dios. Las relaciones sexuales son lícitas, son normales y naturales para todos los hombres de la tierra y todas las mujeres de todas las culturas. Dios creó esa necesidad en nosotros. Sin embargo, Él establece normas, códigos y reglas, tanto en la ley divina como también en los códigos morales, sociales, con la finalidad de que las personas puedan disfrutar de ese deseo que también se convierte en una necesidad de manera lícita delante de Dios y lícita delante de los hombres. Pero la persona, dependiendo qué haya en su corazón, si la persona no tiene la palabra de Dios en su corazón, no tiene el fundamento correcto, no tiene la enseñanza, el mandamiento que Dios estableció, entonces va a obedecer no al mandamiento, porque no lo conoce, va a obedecer a la naturaleza pecaminosa, a la concupiscencia de su corazón, que siempre está opuesta a lo establecido por Dios. Y la persona entonces va a satisfacer ese deseo y esa necesidad, digamos, sexual en ese momento, quebrantando los códigos, tanto morales como también divinos. Las personas tienen el derecho de satisfacer sus necesidades sexuales y sus deseos sexuales. Claro, bajo el matrimonio. Claro, de manera honrada, de manera honesta, que no provoque daños ni a segundos ni a terceros y que no afecte la dignidad de la persona. Pero una persona cuya naturaleza es pecaminosa, que no tiene a Jesús en su corazón y que no tiene como norma y regla de vida la palabra, los mandamientos, los fundamentos establecidos por Dios, entonces va a tomar decisiones respecto a su deseo y necesidad, quebrantando un mandamiento y
cometiendo una actividad de pecado. Es interesante cómo vemos que es cíclico el asunto. Una persona comienza aprendiendo obras de pecado y comienza quebrantando mandamientos. Y un mandamiento quebrantado lo lleva a quebrantar otro y otro y otro y otro mandamiento hasta que la persona se ve acorralada y adquiere una cultura de pecado donde ni se inmuta frente a las cosas que hace. Sí, tengo que decirle que el esclavo del pecado es una persona cuya mente está entenebrecida y cuya capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo correcto, entre lo aprobado y lo no aprobado, la pierde. Porque precisamente la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia en su corazón, la voz del maligno y el ambiente, el contexto en el que está, relativiza el pecado, lo ve como bueno y válido y entiende entonces la persona que no está haciendo nada incorrecto y que eso no tiene ninguna consecuencia, ni en su espiritualidad, ni en sus emociones, ni en su cuerpo, y mucho menos en su vida trascendental. Y no es así. Todo el que comete pecado, el que hace pecado, se hace esclavo del pecado. Pablo lo dice de otra manera en Romanos 6. Pablo dice, toda persona que obedece a algo, se hace esclavo de aquello a lo que obedece. Si obedecemos al pecado, entonces nos hacemos esclavos del pecado y esa esclavitud nos lleva entonces a la muerte. ¿Qué estamos diciendo? Jesús está señalando un elemento fundamental que todo hombre y toda mujer necesita conocer y con esa información tomar decisiones. Por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia de esclavitud donde es la persona de manera involuntaria que es sometida bajo la voluntad absoluta y arbitraria de un poderoso, de un segundo, de un tercero, que compra sus derechos, que compra su voluntad de manera arbitraria. Pero tenemos otras modalidades de esclavitud hoy día. Tenemos personas que se autoesclavizan, que se autocondenan ellos mismos a hábitos, a costumbres y a conductas de las cuales tiene que vivir dependiendo de ellas. Por ejemplo, una persona que sea adicto a drogas, adicto al alcoholismo, adicto a cualquier sustancia psicoactiva, llega un momento que él por sí mismo no puede tomar decisiones y todo su estilo de vida y decisiones diarias están alrededor precisamente de satisfacer su hábito, su vicio, su conducta nociva. Entonces estamos diciendo que su voluntad está cedida a un deseo que lo lleva a quebrantar un mandamiento de amarnos a nosotros mismos y de cuidarnos, y que lo lleva a cometer un acto de pecado que violenta físicamente su cuerpo y lo daña. Y vemos que hay personas que comienzan primero con el consumo de nicotina, de cigarrillos normales, y luego van migrando a otras sustancias psicoactivas con la finalidad de sentirse bien, de sentirse placentero, de relajarse, hasta el punto de que se convierten en personas completamente dependientes de una sustancia psicoactiva. Y podemos decir que eso es una modalidad de esclavitud. Si una persona cada vez que va a presentar una excusa en su trabajo, porque no llega temprano o porque no pudo desarrollar una tarea, utiliza un argumento en donde utiliza una mentira para poder escudar y evadir su responsabilidad, estamos diciendo que esa persona es una esclava del pecado. Porque para responder a situaciones, a demandas, a situaciones de la vida diaria, a demandas de la vida diaria, se ha acostumbrado a quebrantar un mandamiento y a practicar un acto de pecado, que es mentir. Definitivamente los mentirosos, dice la palabra, no heredarán al reino de los cielos.
Y si una persona está atada por el pecado de la mentira, lastimosamente tendrá que vivir cadenas de mentira asociadas a cada mentira que ejerció. Ok, no pude ir hoy al trabajo a tiempo. ¿Por qué? Porque hubo un accidente en el camino, no sé qué, no sé cuánto. Cuando la mujer lo llama, ven acá, pero ¿por qué tú no llegaste a tiempo al trabajo? No, es que definitivamente del jefe del trabajo me dijo que antes de llegar a la oficina tenía que pasar a tal y tal lugar. Oh, ok, ya van 2 mentiras tratando de responder a una sola pregunta. ¿Por qué no llegaste temprano al trabajo? ¿Por qué no viniste al trabajo? Pero la persona va ocultando detalles y eventos que pasaron y su falta de ética y de responsabilidad y la manera en que va resolviendo. Quizás, bueno, fue que me levanté tarde o fue que me demoré hablando con alguien. Probablemente no fue nada malo, no fue nada inmoral, no fue nada contra Dios. Sencillamente es que no pude hacer las cosas como debía hacerla en el momento, pero no quiero que se vea mi falta. Y utilizo el argumento de la mentira para tapar mi falta o para tapar una debilidad. Cuando las personas aprenden esa práctica pecaminosa, entonces, frente a cada pregunta, frente a cada situación que se presente, donde él pueda utilizar el argumento de la mentira para salir del paso, evitarse una consecuencia, entonces lo va a utilizar. Un esclavo del pecado es una persona que depende del pecado para su día a día. Jesucristo quiere hacer libre a todo hombre y toda mujer que vive esclavitud frente al pecado. Y la forma en que Él lo quiere hacer en principio es enseñándole las leyes divinas, mandamientos y fundamentos que Él estableció a través de los cuales podemos mantener nuestra amistad con Dios, nuestra obediencia e integridad y podemos entonces sostenernos libres del pecado. Es importante que sepamos esto. Si nosotros queremos ser libres de hábitos, de conductas, de prácticas que nos llevan a quebrantar mandamientos establecidos por Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender la ley divina, aprender los mandamientos, porque Jesús le dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Una vez nosotros nos disponemos a aprender la palabra de Dios, los fundamentos, los mandamientos, las leyes divinas, entonces podremos tener las herramientas para contrarrestar la naturaleza pecaminosa en nuestro corazón, la concupiscencia que nos lleva a obrar en maldad, a ir en contra de lo establecido por Dios, y podremos entonces tener la capacidad de refrenar todos aquellos impulsos y conductas que se conviertan en pecado. El otro aspecto importante es, además de atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón y disponernos a obedecerla, es nosotros mismos tomar decisiones día a día de ir abandonando las prácticas que son pecado, que ya sabemos que son pecado. Es decir, si tú sabes que hay un quebrantamiento de un mandamiento frente a una necesidad, frente a un deseo, frente a una demanda y una exigencia de la vida diaria, tu respuesta no debe ser basado en lo que tú ves que hacen los otros a tu alrededor. Tu respuesta no debe ser basada en lo que tu mente carnal o tu corazón viciado por la maldad te dicta. No. Tu respuesta tiene que ser a partir de lo que dice la palabra. ¿Dios aprueba la fornicación? No. Entonces mi respuesta sexual no puede ser basada en fornicación. Debo esperar. Mi respuesta frente a adquirir algún bien no debe ser quebrantar el mandamiento de no robar. Tiene que ser, bueno, lo lícito es que yo busque una manera de adquirir ese dinero de forma honrada, el trabajo. Y debo aprender a esperar el tiempo en que el trabajo y las condiciones me permitan pagar lo que tengo que pagar, adquirir lo que tenga que pagar, con la finalidad de, basado en el amor que tengo por mi Dios y Creador,
mantenerme obedeciendo ese mandamiento, ese fundamento, ese principio que aprendí, que me permite permanecer agradándole a Él. Jesús le dice a la gente que está frente a Él, realmente, si ustedes logran permanecer en mi palabra, se convertirán en auténticos seguidores míos y conocerán la verdad y la verdad los hace libres. El que hace el pecado se esclaviza al pecado. ¿Cómo puedo ser libre de la esclavitud del pecado? 1, reconociendo tu condición delante del Señor. 2, creyendo que Jesús te puede liberar. La razón por la que Jesús vino a la tierra era para liberarte de la esclavitud del pecado. Por nosotros mismos no podemos contrarrestar el deseo y la intención de obrar mal. No, y yo te lo voy a demostrar. Tú mismo has querido hacer cosas correctas y tú mismo has perdido la fuerza y has hecho cosas incorrectas. Es decir, tú mismo te has encontrado en este dilema de quiero hacer lo correcto, quiero mantenerme dentro de lo establecido por Dios y también quiero mantenerme dentro de lo moralmente establecido. Pero definitivamente acabo haciendo lo que no debo hacer y muchas veces hasta lo que no quiero hacer. Ese dilema, esa lucha es espiritual. No es una cosa psicológica, no es una cosa meramente humana. Tienes que dar una respuesta humana porque tienes que tomar una decisión de no pecar. Pero necesitas la herramienta y la fortaleza que solo viene de Dios y del Espíritu Santo, esa bella persona que es Dios y que habita en la tierra con la finalidad de darnos poder, amor y dominio propio. El que nos da la capacidad de recordar mandamientos y de tener la capacidad entonces de aplicar frente a la situación, frente a la tentación, frente al deseo, frente a la necesidad, el mandamiento con la finalidad de no quebrantarlo y no pecar. Necesitas además de reconocer tu condición de pecador y de pecadora, reconocer a Jesús como Señor y Salvador, como libertador, pero también necesitas atesorar la palabra en tu corazón porque es la herramienta frente a toda tentación y toda intención de caída. Necesitas también la presencia del Espíritu Santo. Él es una persona, lo puedes invitar, te va a acompañar, pero necesitas tomar decisiones diariamente. De una vez sabes que no es lícito, eso comenzarlo a apartar de tu vida. La oración te va a ayudar bastante. Pero ¿qué tipo de oración? Una oración que venga desde el corazón, humillarte delante del Señor, reconocer tus debilidades, reconocer tus incapacidades para mantenerte haciendo lo correcto y entregándole derechos día a día a Jesús sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tus impulsos, sobre tus deseos, sobre todo tu espíritu, alma y cuerpo, y Él vendrá. Una vez Jesús entra en tu corazón y el Espíritu Santo, ellos vendrán a ir poniendo orden en tu corazón y te van a ir liberando de todos esos hábitos y culturas y costumbres de pecado que son los que definitivamente te han esclavizado. ¿Quieres ser libre del pecado? ¿Quieres no responder más a prácticas de pecado que tú sabes que te están poniendo en enemistad contra Dios y que están dañándote y privándote de la oportunidad de tener salvación y vida eterna, pero que también están dañando tu testimonio ante la gente? Están afectando tu moral, están afectando tu cuerpo, están afectando tu familia. Acepta hoy a Jesús como Señor y Salvador y Él te va a liberar del pecado. Y vive como te hemos dicho. Permanece definitivamente escuchando, conociendo al Maestro, porque vas a ir adquiriendo herramientas para ir fortaleciendo cada decisión que tomas cada día y sobre todo la comprensión, el entendimiento y el conocimiento de los mandamientos, que son herramientas que te permitirán ir contrarrestando toda la concupiscencia y la intención del mal que surja en tu corazón o llegue como información a tu mente. Dios te bendiga. Si realmente
has escuchado, yo sé que tu corazón está ardiendo en este momento por lo que hemos estado hablando. Y si realmente quieres tomar ahora la decisión, a dar el primer paso para comenzar tu proceso de liberación de la esclavitud del pecado, haz esta oración conmigo. Yo sé que sí, porque has permanecido oyendo este video por todo el tiempo que estamos hablando con esa intención. Ora conmigo de esta forma. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra mi Dios, he hecho cosas, pensado cosas, he dicho cosas y he practicado cosas y definitivamente he quebrantado mandamientos que tú has dejado como norma y regla de vida. Pero me arrepiento por cada acto de pecado que he cometido. Reconozco mi condición y pido, Jesucristo, que tú entres a mi vida. Yo te reconozco como Señor y Salvador y te pido que hoy entres a mi corazón y comiences a poner orden en él. Jesucristo, te acepto como Señor y Salvador y hoy, como esclavo del pecado, te doy derecho para que tú me liberes y para que tú comiences a construir mi libertad junto al Espíritu Santo y me enseñen a vivir conforme a mandamientos y preceptos que Dios estableció para poder agradarle a Él. Yo sé que hiciste esta oración, yo te bendigo en el nombre de Jesús y voy a estar orando durante la semana por esta decisión que tuviste para que el Señor te fortalezca y sobre todo para que tú tengas una experiencia con el Espíritu Santo y con Jesús que te va a ayudar a ir desencadenando toda una dinámica y una necesidad sobre todo de ir aprendiendo más acerca de Jesús, acerca del fundamento, acerca de los mandamientos y yo sé que vas a sentirte diferente. Ya ahora yo sé que tú te sientes diferente. Dios te bendiga, nos vemos en una próxima. No te olvides de compartir este video porque así como ha sido de bendición para tu vida, está siendo de bendición, puede ser de bendición para la gente que tú amas y que tienes cerca. Bendiciones, nos vemos en la próxima semana.